Entonces, lo último que se trabajó con el video, que supongo que lo vieron, fue este archivo donde hacíamos exactamente lo mismo que hicimos en clase, pero partiendo desde cero, donde teníamos que llegar a hallar los rendimientos, la matriz de covarianza y bueno, después llegábamos a hallar A, B, C, D, G, H y llegábamos a esta parte de acá. Ok, aquí le podemos colocar la rentabilidad que queramos. Llegamos a G más H por la rentabilidad objetivo y llegábamos a estos pesos. Por si acaso, Claudia, tú que me preguntabas, esto de acá son las participaciones o los pesos de cada activo dentro del portafolio. ¿Listo? Listo, profe. Sí, yo ya lo tengo todo listo. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer casi que lo mismo, pero no analíticamente. Analíticamente es pues, todo lo que hicimos. Lo vamos a hacer mediante un complemento que se llama Solver. Aquí hay quienes ya están familiarizados, quienes por primera vez escuchan de Solver. Entonces les voy a explicar, pero no me voy a centrar tanto en la explicación a profundidad del complemento, sino cómo lo vamos a utilizar acá. Solver es un complemento de Excel que se utiliza. Profe, una pregunta con ese complemento. Por Sí. decir, en mi computador estoy probando en otro y al momento de meter ese complemento en la matriz, me meto en una carpeta, ¿sí? Y cuando ya me meto allá por Excel y examinar el complemento no me aparece. O sea, es como si no existiera o Excel no lo reconociera. Y que... Bueno, primero, ese complemento que les dejé, el de matrix.xla, es distinto al que les estoy hablando ahorita. Segundo, yo puedo, no sé, trabajo aquí este archivo, cualquier ejercicio, lo que sea, con el complemento y me voy a abrir el archivo en un equipo donde no tengo instalado el complemento, me va a sacar error. Porque es un complemento que requiere ser instalado en cada equipo donde se vaya a utilizar. En parte ¿Podrá de... descargar de internet? ¿Cómo? Perdón. ¿Ese complemento se podrá descargar de internet? No. No sé, no sé si de internet, pues ahí está en el drive. En internet a veces uno encuentra cositas interesantes, no sé ese particularmente. Se fue desarrollado pues por la unidad de análisis de mercado financiero de la Universidad Nacional. Como digo, todavía pues tiene unos errorcitos, pero aún así creo que es útil. No sé si en internet posiblemente haya, pero no me he puesto a buscar la verdad. Creo que incluso en un video yo les mostraba aún en mi equipo que a veces me pasa, abro un archivo y me saca, iba a correr el complemento y me sacaba error. ¿Y qué tenía que hacer? Deshabilitarlo y volverlo a habilitar, aún en el mismo equipo. Es decir, qué vergüenza con ustedes que no está al 100%, tiene sus pequeños errores de programación pues que todavía se están solucionando, pero igual por lo pronto es útil. Que una sugerencia que yo les hice, por ejemplo, esta matriz de covarianza fue allá y con el complemento y pues se anualizó. Después de que corría el complemento, ¿qué dice? Copiar y pegar valores. Ustedes notarán que no hay ninguna fórmula, están los valores. Pueden hacer eso.
con talleres, con parcial, con lo que sea, para evitar ese tipo de errores, ¿sí? Porque ya les decía, ok, ya en este punto no me interesa irme a revisar que corrieron la fórmula para hallar la matriz de covarianza, nada, me interesa que tengan la matriz de covarianza y punto, ¿sí? Y particularmente con ese complemento para evitar esos errores, pues sí les sugiero, una vez lo corrieron, copien y peguen valores y con eso pueden abrir el archivo en otro equipo, cerrar y abrirlo en el mismo equipo, lo que sea, sin que les genere problemas. O con la fórmula de covarianza e índice y coincidir como se sientan más cómodos. ¿Listo? Tampoco es obligación que tengan que utilizar el complemento, pues yo les pongo como las posibilidades y ustedes deciden, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de Solver, es un complemento, ese sí viene en Excel, yo no tengo que ponerme a descargar, a instalar, solo debo verificar si está habilitado o no, y si no está habilitado lo habilito y listo. No me va a generar pues tipos de problemas de programación porque ya viene con Excel, fue diseñado por Office, pues no hay problema. Yo no sé si ustedes saben, pero pues cualquier persona puede desarrollar complementos, funciones, programación ahí en Excel, y por supuesto es susceptible de que vaya quedando con errorcitos que pues uno va mejorando en el camino. Solver es un complemento que se utiliza para problemas de optimización, es decir, yo voy a buscar hallar un valor máximo o hallar un valor mínimo o un valor específico con ciertas restricciones. Entonces, aplicaciones de Solver, problemas de cuántas unidades debo producir de cada producto para maximizar la utilidad, o cuánto debo producir para minimizar los costos, en problemas de asignación de transporte, de logística, en fin, ahí sí ya depende de cada quien, y en este caso en problemas de optimización de portafolio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? De una u otra manera minimizando el riesgo, sujeto a qué, a ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Que el total de lo que se invierta sea igual al 100%. Si hablamos solo de mínima varianza, pues esa es la única restricción. Si hablamos de media varianza, pues ya hay otra restricción adicional, que el rendimiento del portafolio sea igual a esa rentabilidad objetivo que buscábamos. En lo que vimos la vez pasada, pues en el desarrollo analítico, el modelo permite posiciones en corto, operaciones en corto, es decir, esos porcentajes negativos, y está bien si estamos operando en circunstancias en que se permiten esas operaciones, pero como les decía, en muchos países están prohibidas, y sencillamente yo debo buscar minimizar el riesgo, llegar a esa rentabilidad objetivo, pero sin operaciones de corto, es decir, sin porcentajes negativos. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos mediante Solver, esa sería otra restricción, que únicamente queremos valores positivos. Regálenme un minuto, por favor. Aquí abajo, así. Pero para la próxima te digo abajo. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar
si tienen habilitado o no el complemento, muy similar a como instalaron el otro. Me voy por archivo, opciones, complementos, y aquí en administrar le doy clic a ir. Sí o sí les tiene que aparecer Solver. Lo que pasa es que algunos lo tendrán habilitado, otros deshabilitado. No es más que se aseguren que esté habilitado, es decir, con el chulito, y le dan clic en aceptar. Profe, qué pena. Sí. ¿Usted me confirma cómo se llama el archivo, el que debo descargar? Bueno, estamos hablando de este archivo de Excel que les estoy mostrando. Sí, señor. Ese archivo se los acabo de enviar al correo, pues ahorita al iniciar la clase. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, pues nada, verifiquen primero eso, porfa. ¿Listo? ¿Todos ya verificaron que tengan habilitado el complemento de Solver? Por favor, vuelve a ser. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí, por favor, puedes volver a hacer el Claro que sí. paso a paso. Me voy por archivo. Ahí me voy por opciones, abajo. Luego me voy por complementos. Y luego por ir. Me aparece este cuadro de diálogo. Lo único que hago es verificar que esté habilitado Solver y aceptar. Esto, regálenme un momento, hago algo aquí que me faltó. Complementos, ¿me puedes repetir esa parte? Después, ¿en qué opción le doy? Después de complementos, le das clic ahí en ir, donde dice administrar complementos, ir. Profe, ¿y examinar o aceptar? Cuando ya nos muestra el cuadrito de diálogos. Ya les muestro nuevamente. Listo. Entonces, archivo, opciones, complementos, y aquí donde dice administrar complementos de Excel, ir, aparece este cuadro de diálogo, y aquí le doy clic. Pues si ya lo tenía habilitado no tengo que hacer nada, aceptar, y si lo tenía deshabilitado pues no es más que habilitarlo y aceptar.
¿Listo? ¿Cómo saben si les quedó? Aquí por datos, en análisis me debe aparecer Solver. No le voy a dar clic todavía, pero pues para que verifiquen si les aparece ahí Solver. Una vez verificado, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ojo que Solver lo único que va a hacer es modificarme unas celdas, que yo le voy a decir, quiero que me modifique estas celdas para que en una celda en particular se llegue a un valor mínimo, un valor máximo, según lo que estemos buscando, sujeto a ciertas restricciones. Es decir, primero tenemos que dejar en una sola celda la fórmula de la desviación, que para este caso es el riesgo del portafolio, y es lo que vamos a minimizar. Eso lo vamos a hacer acá, pues solo para que quede ordenadito. Aquí vamos a empezar hallando un portafolio de mínima varianza, es decir, no le vamos a pedir una rentabilidad de objetivo, ya el mínimo riesgo que se puede con ese portafolio, y a partir de ahí vamos a hallar otros portafolios con una rentabilidad específica. ¿Cuáles van a ser los pesos, las participaciones de esos portafolios? Esto que tengo aquí como W1, 2, 3, 4, 5, pues van a ser los pesos para el portafolio 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Qué necesito entonces para ese riesgo del portafolio? Bueno, primero voy a colocar aquí cualquier valor, voy a colocar en todos 1%, voy a colocarle si quiero a todos 100%, lo que sea. En fin, es para no dejar esos valores, esas celdas en blanco, porque si no aquí, cuando yo haga la operación, me va a sacar error. ¿Listo? No es más. Voy a calcular la desviación, que como ustedes bien saben es la raíz de la varianza, es decir, de la matriz transpuesta de los pesos por la matriz de covarianza por la matriz de los pesos. Entonces, y lo voy a hacer para todos los portafolios. Entonces va a ser igual a la raíz de mi varianza, que hicimos la multiplicación de la multiplicación. Mi primer matriz es la matriz transpuesta de los pesos, ojo que no lo voy a fijar, por lo que ahorita quiero arrastrarlo hacia la derecha, no lo voy a fijar. Esa es la primera matriz. La matriz 2 va a ser la de covarianzas, que ya la teníamos arriba. Esta sí la voy a fijar, porque siempre es la misma matriz. Y mi matriz 2 va a ser la matriz de los pesos. Una vez más, no fijo nada porque quiero arrastrar la misma matriz. Y a eso le saco raíz. Listo. Recuerden, para que no nos pase lo mismo de la clase pasada, para quienes no tienen Office 365, Shift Control Enter. Listo, por eso voy a darle Shift Control Enter.
Voy a dejarla ahí un momento. Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio también entra dentro del parcial? Bueno, primero, yo no sé si ustedes vieron ya el parcial. ¿Ya lo vio Mateo? Sí, profe, pero cada vez que lo leo entiendo menos ese parcial. Ok, porque eh, la gran mayoría se resume en la clase de hoy, ¿m? Y el video que les queda para ver después, ¿m? Por ejemplo, yo les pido que conformen portafolio de mínima varianza y de media varianza, lo que estamos haciendo. Yo esperaría que lo hagan mediante Solver, mediante lo que estamos haciendo hoy. Sin embargo, yo no les exijo que lo hagan por Solver. Si hay alguien que diga, no, yo prefiero hacerlo hallando A, B, C, D, G, H, pues adelante. Ya es decisión de ustedes. Pero un poco lo que vamos a hacer en este momento de parte del portafolio de mínima varianza y luego el portafolio de media varianza es el parcial. Les pido un gráfico, que ya lo vamos a ver, ahí abajo está formulado, no es más que un gráfico de dispersión, donde en el eje X voy a tener el riesgo y en el eje Y la rentabilidad. Y lo que sigue, por ejemplo, bueno, del ratio de Sharpe, cuando empezamos a ver riesgo de crédito, hablábamos del ratio de Sharpe como el rendimiento o rentabilidad esperada del portafolio sobre la desviación y cuál es el portafolio óptimo teniendo en cuenta el ratio de Sharpe, que el ratio de Sharpe sea más alto. ¿Qué les va a quedar en el video para ver? Cómo incluimos activos libres de riesgo, porque aquí estamos asumiendo que todo lo vamos a invertir en activos riesgosos. ¿Qué son activos riesgosos? Volátiles, que tenemos una rentabilidad esperada, pero no es 100% seguro. Ahí entra el tema de la desviación, puede subir un poco, puede bajar. Un activo libre de riesgo, pues nada, un CDT, por ejemplo, que rentabilidad del 2%, y puede pasar lo que pase, mejor dicho, el banco multiplicó sus utilidades, a mí me siguen entregando la rentabilidad que me ofrecieron y punto. Sí, Brian iba a decir algo. No. Bueno, cuando se incluyen activos libres de riesgo, el ratio de Sharpe ya se entra a calcular de otra manera, que ya lo van a ver en las diapositivas en el otro video, que no es más que el rendimiento del portafolio menos el rendimiento del activo libre de riesgo sobre la desviación. El criterio es el mismo, elijo el ratio de Sharpe más alto, pero ya lo calculo distinto. Y lo otro, que de pronto lo que Mateo dice, lo de la curva CML, pues total van a tener que ver el otro video. Es algo sencillo, pero que de manera resumida, hasta este momento solo hemos tenido en cuenta el comportamiento pues de cada activo y de los activos que yo estoy seleccionando en su conjunto, pero solo esos activos, y nos estamos olvidando de lo que es el mercado. Con la curva del mercado de capitales estamos teniendo en cuenta ese comportamiento del mercado. Listo, según este comportamiento, el menor riesgo que voy a obtener es, no sé, ya vamos a ver, 3%, 5%, lo que sea, y obtenemos una rentabilidad de, no sé, 10%, no sé, y listo, chévere. Pero vamos a tener que entrar a comparar también qué pasa si el mercado se está comportando de cierta manera,
cuál debería ser esa rentabilidad que yo esperaría de mi portafolio para ese riesgo que estoy asumiendo. Y puede pasar, no sé, yo aquí llegué a una rentabilidad del 10% y resulta que según el comportamiento del mercado yo debería obtener una rentabilidad del 15%. Entonces estoy obteniendo menos de lo que debería obtener, teniendo presente el riesgo y el rendimiento esperado del mercado. O al revés, ¿no? Aquí estoy obteniendo una rentabilidad del 10 y según el comportamiento del mercado yo debería esperar un 8%. Listo, estoy bien. Es parte del análisis que uno hace también. Pero entonces, sí, claro, sí, pues chévere que ya hayan visto el parcial, pero definitivamente hay cosas que habrán quedado como, bueno, ok, porque varias cosas las explico ahorita y en el video que les queda para después, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, yo supongo que ya todos van ahí. ¿Qué voy a hacer acá? Arrastro la fórmula. ¿Qué es lo que estoy haciendo al arrastrar? Ok, el portafolio 1 va a estar con los pesos W1, el portafolio 2 con W2 y así sucesivamente. En este momento tengo todo igual porque a todo le puse 1%. Ya ahorita Solver es el que nos va a decir en este activo invierta tanto, en este activo invierta tanto. Bueno, me falta aquí traer los rendimientos, perdón, que lo teníamos por acá. Voy a hacer una aclaración de una vez. El Standard & Poor's no es un activo. Bueno, aquí se me fue mal en la plantilla, pero en ese momento, para no complicarnos, desarmando un poquito la matriz de covarianza, sobre todo para efectos de este ejercicio, vamos a asumir ese Standard & Poor's como un activo. ¿Listo? ¿Por qué les hago la aclaración? Ese Standard & Poor's me reflejaría lo que es el comportamiento del mercado en Estados Unidos. En el parcial ustedes necesitan información de acciones de Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser el referente del mercado para esa parte de la CML? El Colcap. ¿Listo? Bueno, ahí van todos, todas. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a hallar la rentabilidad del portafolio. ¿Recuerdan cómo es? No. Ok, aquí no me acuerdo si va primero el peso o la rentabilidad, pero creo que no afecta. Voy a multiplicar dos matrices. La primera transpuesta, la matriz de los pesos. No la voy a fijar porque la voy a arrastrar. Y luego la matriz de los rendimientos, que ya la tengo acá. Esa sí, siempre van a ser esos rendimientos. Entonces esa sí la fijo. Cierro. Pues los que no tienen Excel 365, Shift Control Enter. Y arrastro. Profe, ¿me puedes dejar ver un momento nuevamente la de portafolio? Claro que sí.
¿Listo? Sí, señor. Listo. Ya tengo en una celda. Profe, por favor, ¿me dejas ver la rentabilidad del portafolio, la fórmula? Claro que sí. Bueno, ¿listo? Entonces, tengo en una celda lo que yo quiero minimizar, en este caso el riesgo del portafolio. Tengo en otra celda lo que en su momento será una de las restricciones. Digo en su momento porque para el de mínima varianza no va a ser una restricción, pero para estos de acá sí. ¿Qué me falta? Ubicar bueno, cada restricción debe estar en una celda. Entonces si yo digo que la sumatoria de los pesos tiene que ser igual a 100%, pues yo debo colocar la sumatoria en una sola celda. Ahí está ya. Así con cada portafolio. Entonces me voy a ir a datos, me voy a ir a Solver. Seguramente les aparecerá algo porque ya lo había trabajado en ese archivo. Solver suele, pues se suele guardar lo último que se hizo en Solver. Si quieren, denle clic en restablecer todo para explicarles desde cero. Yo les sugiero a todas estas, si bien no se los estoy exigiendo, sí les sugiero que el parcial lo hagan con Solver, ¿no? Va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo primero que me pregunta? Establecer objetivo. Es la celda que yo quiero optimizar. En este caso, el riesgo del portafolio 1. Luego, ¿qué me pregunta? Si yo lo quiero maximizar, minimizar o darle un valor específico. En este caso lo que yo quiero es minimizar. Y luego me pregunta cambiando las celdas variables. Es lo que yo le voy a decir, dígame qué valores deben ir en estas celdas para que se minimice el riesgo. ¿Cuáles van a ser esas celdas? Los pesos del portafolio 1. Bueno, yo no puedo trabajar todos esos resultados a la vez. Voy a ir minimizando de una celda en una celda. Ahí le pedí que me modifique todos esos 1% que yo coloqué. Que Excel determine qué valores deben ir ahí para que se minimice ese riesgo. Luego vienen las restricciones. Y voy a darle clic aquí en agregar. Estoy hablando de mínima varianza y en este momento la única restricción que tengo es que la sumatoria de esas celdas sea igual a 1. Entonces aquí donde dice referencia a la celda, voy a seleccionar esa sumatoria
de la participación de los activos, aquí el signo le va a colocar que sea igual, que va a ser igual a 1. Y le doy clic en aceptar. Yo puedo agregar todas las restricciones que yo quiera cuando estoy utilizando Solver, que es importante, por supuesto, que esté bien formulado todo, es decir, que las celdas que van a modificarse, las celdas variables, tengan que ver con el objetivo, es decir, este formulado, todo depende de todo, que las restricciones pues también dependan de las celdas variables, porque si yo le pido que me minimice una celda y que me cambie que me establezca como celdas variables unas celdas que no tienen nada que ver con esa celda objetivo, pues no estoy haciendo nada. Ahora, abajo de sujeto a las restricciones, tengo la opción de convertir variables sin restricciones en no negativas. Depende de lo que yo esté calculando, lo selecciono o no. ¿Qué implica que yo lo seleccione? Si está habilitado como está ahí, pues implica que los resultados, como su nombre lo indica, no me puede dar negativo. Si yo no lo selecciono, le estoy diciendo colóqueme valores negativos, no importa. Entonces, si estamos hablando de un portafolio en el que se permiten operaciones de corto, es decir, se permiten porcentajes negativos, tendría que ir así. Si hablamos, por ejemplo, del examen que les pido de Colombia y no están permitidas operaciones en corto, ok, yo tengo que seleccionar eso, es decir, que no me arroje resultados negativos. Por ahora, ¿cómo quieren que lo trabajemos? Pues da igual. Lo voy a dejar por lo pronto así, para que me arroje los resultados negativos. Y es lo único que tengo que hacer, y le doy clic en resolver y ya, haya mi portafolio de mínima varianza. Profe, yo tengo una preguntita. Si se hiciera por el otra, pues de la otra forma más larga, ¿se supone que eso tendría que dar lo mismo? Sí ¿O y puede no. variar? Perdón. Tendríamos que llegar al mismo riesgo. Ya leo, Kevin, regáleme un momento. Bueno, tendríamos que llegar al mismo riesgo, pero pueden llegar a haber distintas combinaciones para llegar a ese mismo riesgo. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a coger esta rentabilidad del portafolio, voy a arriesgarme a hacer el oso en vivo. Y voy a colocar, ¿qué pasa si buscáramos esa rentabilidad? Profe, una pregunta. Ya cuando le doy, después le voy otra vez a aceptar, donde dice resultados de Solver. Sí, señora. Ok, gracias. Fíjense que estoy comparando los resultados que tengo acá con lo que me arrojó aquí Solver.
Por ejemplo, puede parecer una bobada, pero empezamos a tener pequeñas variaciones. 146, 78, 67, aquí no sé cuánto esté, 78, 0. Como por decimales nomás. Y a veces no son solo decimales, es que preciso aquí sí me dio exacto. Por ejemplo, aquí 1789, 1787, pero el punto es menos 435 con menos 436. El punto es la proporción sí se conserva y los signos sí se conservan. No sé, podría pasar que aquí me dio 146 y aquí 150, pero sí o sí tendríamos que llegar al mismo riesgo si lo calculamos. También, porque les digo, y gracias por la pregunta, Erika, no sé, lo están trabajando en equipo, pero cada uno lo está haciendo en su computador. Y todos lo hicieron muy bien, pero no llegaron exactamente a la misma respuesta. Puede pasar. Ojo, me refiero a la misma respuesta del peso. Porque repito, el riesgo tiene que ser el mismo. Pero si notarán que es muy parecido, casi idéntico, o sea, tendría que ponerme a colocarle más decimales. Y un momento de lo que me escribió Kevin. No sé si pueden ver miércoles, no sé si Kevin está todavía. Bueno, ahora le respondo a Kevin. Ok, Kevin, no sé si está escuchando. Nada, ahorita lo hablamos, ¿vale? Pero no se preocupe, por lo pronto llegue a su casa. Y alguien más me iba a preguntar algo, ¿cierto? ¿No? Listo. Aquí, mejor dicho, van a ser planas de Solver. Listo. Vamos a empezar a hallar portafolios ya no de mínima, sino de media varianza. Es decir, va a ser idéntico, es decir, voy a minimizar el riesgo del portafolio, voy a pedirle que me cambie las participaciones de cada activo dentro del portafolio. Voy a agregar una restricción de que la sumatoria del total de lo invertido sea igual a 1 o a 100%, y le voy a agregar otra restricción, y es que esta rentabilidad sea igual a la rentabilidad objetivo. A mí me gusta, no tienen que hacerlo así, como yo sé que este es mi punto de partida, entonces yo qué voy a hacer, no sé, va a colocar esa rentabilidad más un 30%, y así con todas esas como rentabilidad objetivo. Aquí todavía no estoy hallando valores de Solver del portafolio, estoy colocando los números que van a ser mi rentabilidad objetivo. Ahora quien diga, no, yo pongo 3, 4, 5 y 6. Yo también les pedí, esto que estamos haciendo se los pedí en el parcial. Hallen el portafolio de mínima varianza y a partir de ahí hallen otros portafolios de media varianza. Yo no les ando diciendo de cuánto tiene que ser esa rentabilidad, eso lo van a determinar ustedes. Repito, no sé, a mí me gusta irle Profe, subiendo como el 30%. un momento, es que no entendí ahí. O sea, yo le puedo colocar el valor que quieras. el porcentaje que quiera, pero esa K140, o sea, por favor, me dejas ver la fórmula de la M. K140. De la M enseguida, donde da 3,78. Es. No, profe, abajo donde no hay restricción de perdón. rentabilidad. Ya.
¿Yo qué hice? Sencillamente le dije, súmamele un 30% de la rentabilidad que ya venía averiguando. Ok, Ahora ya. hay quienes dicen, no, yo la voy sumando del 20%, también depende de qué tantos portafolios vaya a conformar uno, si son solo 5, 15, hay quienes, lo que les digo, aquí tengo un 2,2, entonces no se va a ponerle 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Por lo pronto le voy a bajar más un 30%, pero sí quiero que tengan claro eso. No es que siempre tiene que ser 30%, que eso tiene que ver con la fórmula de lo que estamos haciendo. No, mañas mías pues. ¿Listo? Y el punto es, voy a agregarle una restricción en que esta rentabilidad sea igual a esta rentabilidad que yo coloqué acá. Voy a empezar con el portafolio 2. Como ustedes saben, cuando yo abro Solver está guardado lo que había hecho anteriormente. Le pueden dar restablecer todo, o me puedo ir a modificar dato por dato, o ahorita lo voy a modificar dato por dato, pero ya verán que después se puede, no, pues yo ya sé que no era, el que sigue no es la columna K sino la L, y aquí ya no son la D sino la E. Bueno, todo eso se puede ir modificando. Por lo pronto voy a borrar ese establecer objetivo, y entonces ahora me voy a meter con el riesgo del portafolio 2. Igual lo voy a minimizar. Las celdas que van a ser variables, pues ahora son los pesos del portafolio 2. La restricción voy a eliminarla, la selecciono, le doy clic en eliminar. Podría irme a hacer eso que hice, o seleccionarla y darle clic en cambiar. Así ya un poco en el manejo de Excel más que el conocimiento de riesgo financiero. Y voy a agregarla de ceros. Entonces, Profe, ¿puede parar un momentico ahí mientras vamos haciendo lo anterior? bueno, está bien, ahí me detengo pues. Ya vuelvo. Voy al otro baño. Señor. Bueno, entonces voy a agregar esa restricción. ¿Qué restricción? Que la sumatoria de los pesos del portafolio 2, es decir, esta celda de acá, sea igual a 1. Le puedo dar clic en aceptar o en agregar, no hay ningún problema. Recuerden que hay otra restricción. Le voy a dar clic en agregar. ¿Qué otra restricción tengo? Que esta rentabilidad del portafolio
sea igual a este valor que yo establecí acá. Y le doy clic en aceptar. Voy a dejarlo ahí. Profe, por favor. Dime. Es que me perdí en agregar porque ya la había hecho completa. Entonces, ¿qué en agregar? Donde tú le dabas que agregar la rentabilidad del portafolio. O sea, le doy L41, L141. Mira, la voy a eliminar y la voy a volver a agregar. Entonces, necesito que esta rentabilidad del portafolio, que esa rentabilidad del portafolio sea igual a este valor que yo establecí. Ahí lo voy a dejar. Listo, profe. ¿Listo? Y le doy aceptar. Ujú. Y ya cuando estoy ahí no es más sino darle resolver. Y aceptar. Fíjense que, ok, un poquito, pero subió la rentabilidad y subió el riesgo. Y eso que acabo de hacer, lo vamos a hacer con portafolio 3, 4, 5. O sea, vamos a hacer planas de Solver. Entonces, aquí era lo que yo les decía. Ok, ahorita borré, fui modificando. Lo puedo hacer. O por ejemplo, yo sé que aquí ya no es la celda L, sino la M. Aquí ya no son de la E, sino de la F. Aquí, por ejemplo, yo sé que no es la celda E150, sino F150. Puedo eliminar y agregar las de ceros como hicimos, o le puedo dar aquí cambiar. Ok, y entonces aquí le pongo que ya no es la E, sino la F. Aceptar. Igual con este. Yo sé que son las mismas filas, pero ya no es la columna L, sino la columna M. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Es posible que Solver dé un resultado diferente o sea, como te digo, como en computadores diferentes o sí da lo mismo? Sí, y es un poco lo que yo les dije, que podemos estarlo todos, mejor dicho, trabajando en este momento dándole la misma rentabilidad y todo, y no necesariamente a todos nos va a arrojar los mismos valores. O sea, pero aún trabajándolo todos con Solver. Sí, total. Ok. No vamos a hacer ahorita la comparación uno por uno. Pero pues sí. Pero no sé, aquí les pongo los resultados que me dieron. De seguro alguien le habrá dado distinto, pero repito, conservando un poco como la proporción. Si este como el que más se invierte, en números negativos cercano a esos valores. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ahí, por ejemplo, ya hice el 3, me falta el 4 y el 5.
igual entonces voy a irme por solver. Entonces ya sé que ahí no es la M sino la N, que aquí ya no es desde la F sino desde la G, aquí ya no es la F sino la G, aquí ya no es la M sino la N. Y resolver. Y ahora portafolio 5. Igual. Aquí ya no es la N sino la O. Aquí ya no es la G sino la H. Aquí ya no es la G sino la H. Aquí ya no es la N sino la O. Eso es a lo que me refiero, que pues una vez le cojan la práctica con Solver es muchísimo más rápido. Y resolver. Voy a esperar que lleguen ahí y por ejemplo aquí me quedó el gráfico de la frontera eficiente y ahorita hablamos de ese. Profe, ¿me dejas ver el gráfico, por Claro que sí. ¿Ya todas sin problema? Profe, un momento que no he terminado. Listo, vale. Profe, una pregunta. Cuéntame. No hay ningún inconveniente que la gráfica me dé diferente. Bueno, primero,
¿Ya terminaste todos los portafolios? Me falta el último, pero no es que da súper raro, me da súper Termínalo. diferente hasta ahí. Termínalo Ok. y ya vemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya vieron más o menos cómo lo tenía? Si yo no he hecho el último, voy a bajarle aquí ese 1% que yo tenía. Supongo que algo así lo tendrás. ¿Por qué? Porque efectivamente tengo aquí unos datos que no siguen la tendencia. Tenía riesgo 2893, 2894, 29, 2914 y luego boom, 0.45. Y espero que después de terminarlo ya no te dé diferente. Profe, qué pena. Sí. En la columna donde están los porcentajes, a mí no me está jalando esa información. Regálame un momento, por favor. La columna donde están los porcentajes. No, ¿sabe qué pasó, profe? Que ahí donde dice en el riesgo de portafolio, o sea, solo tengo el primer resultado y no me jaló, o sea, me jaló fue todos los resultados igualiticos, el 2,893 me jaló ese resultado. Y pues por ende ya las otras columnas donde está W1, 2, 3 y 4, 4 y 5, solo jalé fue la del 1. Las otras no me las jaló. No sé dónde la embarré ahí. Ok, no sé, voy a suponer que aquí de pronto esto lo fijo. No, señor, ahí esa fórmula está tal cual como su merced la dice. Ok, bueno, en un principio yo tenía pues el mismo resultado. Ok, pero en este momento en todos los riesgos tiene 2,893. Sí, señor. Pero aquí tiene distintos resultados. El W1 sí jaló lo de los... Sí, tengo esos resultados ahí. Bueno, ¿Sí? creo que queda más fácil que me comparta pantalla. Listo, profe. ¿Cómo es que se realiza eso? En la parte superior derecha Sí. aparece un cuadrito con una flecha hacia arriba. Ah, ya. Perfecto. Ahí la puedes ver, profe. Ahí ya salió que está compartiendo, pero todavía no veo el Excel. Ahora sí ya. Listo, entonces mira, acá todo esto lo tengo igual. Ok, un momentico. Quédese ahí en K139, porfa. Claro, ya vi cuál fue el error. Resulta que usted seleccionó desde K hasta O, ingresó la fórmula y le dio Shift Control Enter, ¿cierto? Sí, señor. Y eso no era lo que había que hacer. Entonces, claro, le quedó la misma fórmula en todas las celdas como si fuera una matriz. Entonces, Sí, señor. Y no me deja eliminarla. No. Si quiere, del F2. Sí.
O sea, ahí sobre esa celda del F2 para ver la fórmula. Es que me sigue mostrando el número. No, profe, no me... Pero debería... No sé si sea el... No, sí, sí debería dejarle ahí clic, o sea, ahí F2, eso. Seleccione toda esa fórmula, desde el igual pues, hasta el último paréntesis, control C. Sí. Ahora escape. Seleccione toda la fila de riesgo de portafolio, desde ahí, desde K hasta O. Dele Sí, señor. suprimir. Listo. Aparece solo ahí en portafolio, solo en K139. F2, control B. Ok, no tenía que darle enter sino shift control enter. Entonces dale F2, Vale. shift control enter. Aquí le doy el F2 y me dice el volumen del Ah, ok. F2. Por el teclado entonces también Shift debe tener control una enter. tecla que dice Fn de function y entonces tiene que presionar function F2. ¿Mm? Listo. Y ahora sí, arrástrela. Listo. Listo, ahora sí. Y pues con la rentabilidad igual, no sé. Ese de aquí, No. ese sí le hice solo en ese. Y lo mismo, jalar, arrastrarla, ¿cierto? Sí. El tono. Repítemelo de nuevo, por favor. ¿Sí? Entonces, el que le dije fue acá, profe. Ese fue el que lo cambié, como su merced lo hizo. El mínimo, sí, claro. Listo, ahora le falta portafolio 2, 3, 4, 5. Profe, lo tengo. Sí. No me, el portafolio 5 no me da. Ya lo he hecho, pero no sé. Ya eliminé todo, le restablecer y está haciendo paso por paso, pero no sé qué está haciendo mal. ¿A qué te refieres con que no te da? O sea, donde dice el riesgo del portafolio, a ti te da 2,94% y a mí me da como 19.25,099%. Primero le colocamos la misma rentabilidad. Sí, profe, a todos tienen el 30%. O sea, aquí estás segura que llegamos a... ¿Tienes ahí el 6,36%? El 6. Ahí donde dice 6,368. Sí. Sí, profe, o sea, esos dos valores están igual, pero arriba donde dice riesgo del portafolio no me da ese valor. Fíjate, yo miro la... Ah, pero... Me atrevería a decir que está mal formulada la rentabilidad del portafolio. No sé, ya tendrías que compartirme pantalla. Tú me dirás. Ya te comparto. Listo. Por favor, me dices si ya Ya. pueden ver mi pantalla. Profe, mira, es que... Mira que yo tomé el pantallazo, es que no sé si ve Sí. muy grandes. No, ahí está perfecto. Párate en O139 y dale F2.
Listo, dale escape. Párate en rentabilidad, baja porfa. Ahí en O141. Y dale F2. Vete porfa a la columna H donde están los pesos. Amplía por favor para que se vean los números. Será el formato, profe, pero no. No, están igual. Déjalo así. Pero mira que sí sale diferente. Sí, baja porfa, que quiero ver toda esa columna, mejor dicho. 100%. Vuelve a abre Solver, porfa. Déjame un momento. Así. Dale clic en resolver, porfa. Ya, profe. Honestamente no tengo ni idea qué pasó antes. Pero mira, es que acá ya cambió Claro. como el formato, no sé. Pero no, o sea, no tiene nada que ver si lo tienes en porcentaje, no. O sea, te estaba dando unos valores en que pues se cumplían las restricciones, pero yo no sé si de pronto antes sin culpa no le diste minimizar sino maximizar, lo único que se me ocurrió ahorita, pero bueno, ya nos dio. Sí, profe, no sé qué había pasado, es que me salía antes así, entonces yo le restablecer como todo acá para hacer paso por paso, a ver si era que me estaba equivocando. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Profe, cuéntame, Paula. a mí tampoco me da, me da muy raro. O sea, Igual. no me da ninguno de los números, ni parecidos, ni nada. ¿No te da ninguno que, perdón? No me da ninguno de los portafolios ni de la rentabilidad. O sea, todo me da súper diferente. Hasta los pesos me dan diferente, pero valores totalmente contrarios. No, pues nada, pues compárteme pantalla. Wow. Ok, quiero saber por qué es. Abre Solver, porfa. ¿Ya le diste clic en Solver? Ya le vi en Solver, profe. ¿No te parece? No. ¿A ti sí? Sí, a mí ya. Espérate, igual. Vuelvo a abrir. Ya. Miércoles. Pregunto, ¿soy solo yo? No, yo tampoco lo No, veo. profe, no se ve. No se ve.
Ok, entonces espérate, dejo de compartir Mm, y vuelvo a compartir no, pantalla. no tengo ni idea. Ok, ya sé. Yo sí veía la pantalla. Paula, cuando tú seleccionaste compartir, no seleccionaste el escritorio, sino la ventana de Excel, ¿cierto? Paula, ¿Me escuchas? te escuché entrecortado. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, yo sí te escucho bien. Listo. Cuando tú seleccionaste compartir, no seleccionaste el escritorio, sino la ventana de Excel solamente, ¿cierto? Sí. Porfa, selecciona el escritorio, es por eso que no vemos la ventana de Solver. Ok. ¿Ya ven mi pantalla otra vez? Sí. ¿Ya ven Solver? Ahora sí. Y efectivamente era lo que me imaginaba. Listo. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Paula? Y va para todos. Lo que casi todos hicimos, excepto Paula, fue asumir que se podían posiciones en corto, es decir, que se permitían valores negativos. Lo que hizo Paula al dejar habilitado o seleccionar eso que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, que por eso es que te cambia la respuesta, Paula, se lo puedes dejar, no pasa nada, tranquila. Es justamente decirle no se permiten posiciones en corto. Quiero que todos me den porcentaje, valores no negativos, y con no negativos asumimos que la respuesta puede ser positiva o cero, pero nunca valores negativos. Si quieres, dale escape y entonces, o sea, no, dale la X pues. No, si quieres no lo modifiques todavía, porfa. Solo la X. No arriba, o sea, cierra Solver. Y entonces tú podrás darte cuenta, Paula y los demás, que no hay ningún solo valor negativo. ¿Cuándo aplica esto que tú acabas de hacer, Paula? Y también pues para todos, con lo que tienen que hacer en el examen, que no se permiten operaciones en corto, ¿sí? Que era lo que yo les dije al principio, es la única diferencia. Se permiten operaciones en corto, dejo habilitado, es decir, no selecciono, dejo habilitado para que puedan dar respuestas negativas. No se permiten operaciones en corto, selecciono, como tú hiciste, Paula, para que no me den respuestas negativas, y pues va a cambiar totalmente la participación que hay en los portafolios, el riesgo, la rentabilidad, y van a haber varios portafolios, varios activos, perdón, cuyo porcentaje va a ser cero. Es muy común cuando no se permiten operaciones en corto. Listo. Me inquieta un poco. Listo, ahora déjame ver porfa todos los riesgos y rentabilidades del portafolio, que sin embargo sí está algo extraña la gráfica. Está muy extraña. Ok, 28.504. Ahora porfa déjame ver, o no me dejes ver, tranquila, yo miro acá, ya te digo algo. No, sí está bien. Ok, no suelen haber ese tipo de gráficas, pero yo veo que está todo bien. Pero es por eso que tienes valores totalmente diferentes. Entonces fíjense que si se permitían operaciones en corto, hablamos de un riesgo mínimo de 2,89. Sin operaciones en corto el riesgo es un poquito más alto, pero partimos de una rentabilidad mayor. Listo, si quieres dejar compartir, Paula, muchas gracias
por servir de ejemplo para la clase. Bueno, de nada. Profe, un último favor, qué pena. Sí. Profe, ¿su merced puede repetir nuevamente un paso de los de Solver? Sí. ¿Una secuencia? Sí, como se me borró todo, entonces no. Listo, sí, pero antes de regálenme un momento. Voy a hacer nuevamente Solver. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer como lo hizo Paula. Voy a empezar por el portafolio de mínima varianza. Entonces voy a irme a Solver, no se va a darle restablecer todo, pues. Profe, qué pena. Dime. Una preguntita sobre lo que estás haciendo. Donde dice convertir variables en restricciones en no negativas, ¿es lo mismo que dice ahí en el parcial que dice y sin el activo y con el activo, o eso no aplica ahí? No, eso no aplica ahí. ¿No? Ok. Ya les hablo un poquito de eso. Bueno, Entonces el riesgo del portafolio, la celda objetivo, lo voy a minimizar, que esto es lo que, no, discúlpenme, me han hablado varios, no me acuerdo a quién fue el que le dio un valor altísimo, donde digo, no sé si de pronto fue que aquí se quedó seleccionado maximizar en vez de minimizar, pero bueno, voy a minimizar el riesgo cambiando qué celdas, estas sujeto a qué restricciones, que este total va a ser igual a 1, no hay más, y no voy a permitir valores negativos, es decir, dejo habilitado eso de convertir variables sin restricciones en no negativas y resolver y aceptar. Que aquí fue de donde tú partiste, Paula. Entonces, por ejemplo, 72% en esta, 27% en esta y lo demás 0. Eso de Solver, voy a irme aquí al examen final. Entonces, lo de que no se permitan valores negativos es esto, que no se permita operaciones en corto. Solo esa parte, no se permite operaciones en corto. Eso que dice aquí, sin el activo libre de riesgo y con el activo libre de riesgo, es lo que sigue, que está en el video. Yo les envío, igual que siempre, el video de esta clase, el que queda pendiente. Ahí en ese video hablamos de qué pasa cuando se incluye un activo libre de riesgo. Es decir, hasta este momento podrían hacer esto sin ningún problema. Ok, para el gráfico de la frontera eficiente, no es más que un gráfico de dispersión. Por ejemplo, si yo aquí ya tengo todo esto, claro, ahorita como modifiqué estos datos, pues me va a quedar una cosa que nada que ver. Pero si me voy aquí a diseño del gráfico, bueno, perdón, seleccionar datos, ahí ustedes pueden ver pues los datos del gráfico. Si me voy a darle cambiar tipo de gráfico, notarán que es un gráfico de dispersión, no es más eje X el riesgo, eje Y la rentabilidad, la ratio de Sharpe, eso fue lo que vimos al inicio en riesgo de crédito, que por si acaso voy a hacerlo acá. Ok, voy a dejar esto. Yo ya guardé esto. Dios mío, ¿cuáles eran los valores? Y no me funciona el control Z. Va a ser algo que rápido.
Supongamos que tengo estos datos y yo voy a mirar en qué portafolio invierto según el ratio de Sharpe. A ver, aquí lo tenía calculado, no me daba cuenta. ¿A qué es igual el ratio? Al riesgo, perdón, a la rentabilidad sobre el riesgo. ¿Qué portafolio voy a escoger según el ratio? El que tenga el ratio más alto. Entonces, si yo me voy a mirar con esos datos que tengo ahí, ¿cuál tiene el ratio más alto? Este de acá. Es decir, este portafolio es mi mejor opción. ¿Siempre pasa que es el último? No. Es común encontrarse con situaciones en que aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo y aquí empieza a bajar nuevamente y el óptimo es el portafolio 3 o el portafolio 4. Y esto de aquí era lo que decía al inicio, lo del comportamiento del mercado, también va en el otro video. Ahora, aquí cuando se incluye el activo libre de riesgo, es una cosa muy pequeña, muy sencilla, teniendo claro hasta este momento la parte de añadirle el activo libre de riesgo es bastante sencillo. Y lo que les dije, ahí también les hablo de eso, cuando incluyo el ratio de Sharpe, perdón, cuando incluyo el activo libre de riesgo para calcular el ratio de Sharpe, cambia la fórmula un poquito porque ya va a ser la rentabilidad del portafolio menos la rentabilidad del activo libre de riesgo y ahí sí sobre la desviación. Perdón, profe, ¿me repite eso otra vez? Claro, cuando yo incluyo el activo libre de riesgo, el ratio de Sharpe cambia porque ahora va a ser es la rentabilidad del portafolio menos la rentabilidad del activo libre de riesgo, todo eso sobre la desviación. Igual eso está en el video y está en las diapositivas también. Y pues están los ejercicios. ¿Qué vamos a hacer en 8 días? Pues igual es el tiempo para el examen. Habrá quienes de pronto se esperen únicamente hasta dentro de 8 días para empezar a mirar. Sugerencia, péguenle una buscadita por lo menos a la información. Les estoy pidiendo información en unas fechas específicas de 20 acciones y por supuesto necesitarán también el índice Colcap. Una vez que se tenga la información organizada, y por supuesto que tengan clara la información de la crisis del 2008, ya sea que vieron los videos, que vieron noticias, que leyeron un libro, lo que sea, no sé, hacer punto 1, punto 2, yo le pongo 1 hora, pues, y eso me estoy yendo exagerado, y punto 3 por ahí otra media hora. Y pues nada, igual voy a estar acá por si hay preguntas, lo que sea, en 8 días, ¿vale? Profe, ¿dónde podemos encontrar esas acciones? Es que, bueno, según lo que tú dices. Listo, hay varias opciones. De donde a mí más me gusta descargar información es directamente de la bolsa de valores. Colocan en Google BBC. Ahí en BBC. Me voy aquí por acciones. Información detallada. Entonces, no sé, quiero de Grupo Argos. Y aquí le doy de qué fecha a qué fecha. Información 100% confiable. ¿Qué desventaja tiene? Solo me permite rangos de 6 meses. Entonces aquí les estoy pidiendo un periodo de 1 año. Necesitarían hacer 2 descargas por cada acción.
les arroja pues la fecha, el nombre, precio de cierre, precio inicial, valor máximo, valor mínimo, promedio, que necesitamos, el precio de cierre de cada acción. Opción 2, en Investing, yo no sé si alguna vez la han utilizado, encuentran información financiera, mejor dicho, de todo el mundo. Profe, porque cuando tú dices que hallar las 18 en positivo y 2 que vayan en negativo, o sea, pues por ejemplo, yo había visto 30 acciones, me meto una por una y empiezo a mirar una que tenga una negativa o o sea, no entiendo cómo definir eso. Ya te digo de eso. Aquí en Investing, no sé, entonces pongo... ahí ustedes se darán cuenta que me muestra varios países. Entonces, acciones del grupo Argos. Me voy por información histórica. Aquí puedo descargar los periodos que yo quiera. Yo le puedo colocar sin ningún problema el año completo que les pedí. Es decir, solo van a tener que hacer una descarga por cada acción. Les va a mostrar igual, similar. Precio de cierre, que sería el último, el que nos interesa. Pues les va a mostrar el inicial, el máximo, mínimo, volumen. Bueno, vamos a necesitar la fecha y el precio último. ¿Qué desventaja tiene? Que se los descarga en un archivo delimitado por comas, es decir, .csv. Entonces, no sé, si yo me voy a abrirlo, por supuesto no me va a servir el archivo que me abre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, una vez que yo tengo pues ya descargado, tengo que irme a datos, obtener datos desde un archivo, desde el texto CSV. Ahora se puso lento. Bueno, mientras abre, ustedes van a descargar las acciones, los precios de las acciones de tal fecha a tal fecha. ¿Qué tenemos que hacer, entre otras cosas? Hallar ese rendimiento esperado. Ahí es donde espero que tomen 18 con rendimiento esperado positivo y 2 con rendimiento esperado negativo. Entonces no se va a traer aquí cualquiera. Esos son unos que ya había descargado yo. Ahí me muestra cómo va a aparecer y cargar. Ok, únicamente necesito la fecha y el último. Esto aquí no me interesa. Listo, ya tengo y pues así con todos. Listo, y si ya va pues en el manejo de Excel. Este Excel igual se los envío. Y les envío la grabación de la clase, el link del otro video, las diapositivas, bueno, todo. Y pues nada, quedo pendiente. Cualquier cosa me escriben, me disculpan que sé que a algunos no les respondo a veces de una vez. Pues nada, a veces me escriben justo cuando estoy en clase o algo así, pero trato de responder pronto, trato.
a veces no lo logro. Listo. Listo, profe, gracias.